Hola jóvenes, a continuación presentaremos un tema de la segunda unidad que es el cálculo de reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Reactancia inductiva para los inductores y reactancia capacitiva para los capacitores. Reactancia inductiva es el primer tema. Esto se le conoce como la inductancia que hay en los circuitos. La reactancia es la reacción que tiene el inductor cuando atraviesa por él el voltaje y por ende tiene una reacción que tiene que ver con la retención de la corriente. Como podemos ver, aquí tenemos el gráfico de la onda senoidal del voltaje y de la corriente. Podemos ver que el voltaje está adelantado a la corriente en 90 grados. El voltaje es la onda que viene, es la inicial, está en 90 grados adelantado, y la siguiente onda es la corriente. ¿Con respecto a qué? Pues Wt, que es la frecuencia angular por el tiempo. Aquí tenemos un circuito y podemos ver la forma de la onda, que es el voltaje de pico seno de la frecuencia angular más el ángulo. ¿Por qué se dice que está adelantado el voltaje 90 grados con respecto a la corriente? Si ustedes ven, el voltaje simula de más a menos y de menos a más, porque estamos hablando de corriente alterna. Entonces aquí lo que sucede es que el voltaje, la onda está adelantada a la corriente debido a que el inductor crea un campo eléctrico que hace la retención de la corriente. La inductancia es la propiedad del elemento para oponer al cambio de una corriente eléctrica. Esta se opone al cambio de la corriente eléctrica, por lo tanto esta circula dependiendo el valor de la frecuencia. El inductor retiene la corriente a pesar de que el circuito esté energizado. La fórmula de la reactancia inductiva es XL igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia, donde 2pi es una vuelta al circuito unitario, o sea, 180 más 180 hacen 360. F es la frecuencia en Hz y L es la inductancia. La reactancia se mide en ohms. Cálculo del voltaje para un elemento inductivo. El voltaje es igual a la corriente por la reactancia inductiva. Pasamos a la siguiente slide, un ejemplo de ejercicio práctico. En este ejercicio la forma de la onda es igual, el voltaje es igual a 10 seno 10t más 10 grados. Tenemos la fuente de corriente alterna y el inductor de 2 Henry que nos piden la corriente de pico y la corriente RMS o corriente eficaz. Desarrollo. Paso 1. Cálculo de inductancia. XL es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia que habíamos dicho. Y aquí necesitamos calcular la inductancia que tenemos. Pues tenemos los 2pi y
no tenemos la frecuencia y obviamente tenemos la inductancia de 2 henries. Para ello necesitamos sacar el valor de la frecuencia angular, porque calculando la frecuencia angular podemos obtener el valor de la frecuencia. La frecuencia angular es igual a 10t, recordando la forma de la onda del voltaje, es igual a 10t. Y para calcular el valor de la frecuencia nos tocaría decir que la frecuencia es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a la velocidad angular entre 2pi. La frecuencia es igual a 10 radios sobre 2pi. Una vez obtenida la frecuencia, sí podemos calcular la reactancia inductiva. Como podemos ver, al calcularlo nos da 20 ohms. Pero debemos recordar que nos pide la corriente pico y el valor y la corriente eficaz. Para sacar la corriente pico es igual al voltaje pico entre el valor de la inductancia que ya lo sacamos. Por lo tanto, el valor pico es igual a 10 voltios, este es el valor pico, entre 20 ohmios que nos dio la inductancia, igual a 0.5 amperios. Luego, teniendo el valor pico de la corriente, podemos sacar el valor eficaz. El valor eficaz es igual al valor pico entre raíz de 2. Y este nos daría 7.07 voltios entre los 20 ohmios de la inductancia. La corriente eficaz nos daría 0.35 amperios. La reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es la reacción que tiene el capacitor cuando por él atraviesa el voltaje. La corriente se adelanta 90 grados al voltaje. Reactancia capacitiva. ¿Por qué se adelanta 90 grados? Bueno, porque la fuente, como oscila entre negativo y positivo, en alterna, la corriente sale primero y la corriente tiene que cargar el capacitor para que el capacitor pueda dejar que pase el voltaje. Entonces hay voltaje hasta cierto punto, pero mientras que el capacitor no carga, no hay traslado del voltaje. Por lo tanto, la corriente se adelanta 90 grados a la onda del voltaje. La reactancia capacitiva, la fórmula es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia y se mide en ohm. La corriente es igual al voltaje entre la capacitancia o la inductancia o la reactancia, capacitiva. La frecuencia cuando es alta hay mayor corriente y cuando es baja la frecuencia hay menor corriente. O sea que para que el capacitor cargue correctamente debe estar en una frecuencia adecuada al capacitor. Si no, va a pasar que o va a cargar muy rápido o va a cargar lento. La corriente es igual al voltaje por 2pi por la frecuencia de la corriente sobre 1. Esto es sustituyendo el valor de la reactancia capacitiva
La velocidad, como dije, depende de la frecuencia. Un ejemplo, ejercicio práctico. El voltaje que tenemos es 30 seno de 5000 T. Calcular la corriente de pico, la corriente eficaz y la reactancia capacitiva del capacitor. Utilizamos la fórmula que ya mencionamos anteriormente. Para ello necesitamos calcular del voltaje eficaz, que el voltaje de pico igual a 30, como se menciona acá. Para trasladarlo a valor eficaz necesitamos el voltaje de pico entre 2 y nos da 21.21. Ese valor eficaz del voltaje lo necesitamos para calcular el valor de la corriente, pero antes necesitamos calcular la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 500 radianes sobre segundo. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia es igual a la velocidad angular entre 2pi. Lo que nos da el valor de la frecuencia, que es igual a 5000 entre 2pi, y el valor del capacitor, que es igual a 20 por 10 a la menos 6. Estas serían picofarads. Una vez teniendo toda esta información, calculamos el valor de la capacitancia, que es igual a 10 ohmios. Tenemos la capacitancia, tenemos la corriente de pico y tenemos la corriente eficaz. Teniendo eso, podemos calcular la corriente de pico, que es igual al voltaje de pico entre la capacitancia. El voltaje de pico es 30 y la capacitancia es igual a 10 ohmios, igual a 3 amperios, que sería la corriente de pico. Bueno, esto sería todo. Eso es lo que hay que calcular en cuanto a capacitancia y la inductancia. Gracias por su atención.